¿Por qué Jesús no subió al cielo inmediatamente después de resucitar? ¿Qué instrucciones eran tan urgentes que requirieron que el Rey de la Gloria permaneciera 40 días más en una tierra que ya lo había rechazado? La respuesta no es solo un relato bíblico. Es un manual de estrategia que transformó a pescadores asustados en líderes globales. 10 apariciones documentadas, 6 semanas de entrenamiento intensivo y un mapa geográfico que marcó el destino de la humanidad. Prepárate para descubrir la bitácora oculta de lo que realmente ocurrió en ese vacío de la historia. El cronómetro de la nueva era comenzó a correr en el silencio absoluto de un amanecer cargado de rocío y el aroma a especias sin usar. Jerusalén aún dormía bajo el peso de una ejecución que creía definitiva. Pero en un jardín privado, el orden del universo acababa de ser alterado. El primer contacto de este periodo de 40 días ocurrió en la vulnerabilidad de un huerto que aún olía a tierra húmeda y piedra fría. María Magdalena, cargando el peso de un luto que parecía eterno y el crujir de sus pasos sobre la grava, se convierte en la primera testigo de la bitácora. Su confusión inicial es el reflejo de toda la humanidad. Sus manos buscaban un cadáver para embalsamar, no a un rey para seguir. El ambiente cambia cuando el aire se satura de una presencia que desafía la lógica. Cuando Jesús pronuncia su nombre, María, el sonido no solo viaja por el aire, sino que vibra en el espíritu de la mujer. No solo la está llamando a ella, está activando la primera fase del plan de reconquista espiritual del mundo. En este encuentro, bajo la luz dorada de la mañana, Jesús establece una regla fundamental. Ya no se le conocería por el tacto físico de la vieja creación, sino por el reconocimiento de su voz. «No me detengas», le dice, y su figura parece irradiar una naturaleza que ya no está atada a los límites del espacio o el tiempo. Mientras tanto, a kilómetros de allí, el misterio se expande hacia el polvoriento camino de Emaús. 2 discípulos, Cleofas y su compañero, caminan con los hombros hundidos, dejando que sus sandalias arrastren el polvo del fracaso. El viento de la tarde sopla con un frío que parece venir de sus propias esperanzas rotas. Su conversación es un catálogo de decepciones. Nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Sus palabras huelen a política y derrota, buscando un libertador de carne y espada que los sacara del yugo romano. Es en este escenario de desolación donde Jesús aplica la segunda lección del manual, el anonimato estratégico. Se une a ellos como un forastero, un viajero más envuelto en túnicas de lino, caminando al ritmo de sus dudas por las rutas de Judea. Durante horas, mientras el sol de la tarde alargaba las sombras y las cigarras llenaban el ambiente con su sonido monótono, el Maestro resucitado les imparte una clase magistral que redefine la realidad. No usa milagros para convencerlos, usa el fuego de las Escrituras, desde Moisés hasta los profetas. El ardor que sentían en sus pechos no era una emoción vacía, sino la vibración de la verdad reorganizando sus mentes mientras el horizonte se teñía de violeta. Al llegar a la aldea, bajo la luz vacilante de las lámparas de aceite, el acto de partir el pan actúa como un detonante visual. El crujir de la corteza y el aroma del trigo se vuelven el portal. Sus ojos se abren, la realidad se fragmenta y Jesús desaparece, dejando una certeza que pesa más que cualquier evidencia física. Esos mismos hombres que minutos antes arrastraban los pies, ahora corren de regreso a Jerusalén en la oscuridad total. El miedo a los bandoleros o a las patrullas romanas se ha disuelto. El entrenamiento de los embajadores ha comenzado, no en un templo de mármol, sino en la intimidad de una mesa y el rigor de un camino secundario. Mientras Jerusalén hervía en un mar de susurros y las sandalias de las patrullas romanas golpeaban con eco las calzadas de piedra, un movimiento estratégico se gestaba en el silencio. Jesús no retuvo a sus seguidores en el epicentro del conflicto religioso. Los envió al norte, de regreso al mar de Galilea. Este no fue un simple retiro. Fue un retorno a la raíz, al escenario donde las redes, la madera crujiente de las barcas y el olor penetrante al salitre habían sido su mundo antes de la tormenta. Los apóstoles, con el alma todavía fragmentada por el trauma de la cruz,
buscaron refugio en el oficio que mejor conocían. Pero el hombre que volvía a empuñar el remo ya no era el mismo que lo soltó 3 años atrás. La escena en la orilla del lago, justo cuando el velo gris de la madrugada comienza a clarear, es una de las piezas más potentes de la bitácora de los 40 días. 7 discípulos, con la piel curtida por el viento y liderados por un Pedro que cargaba con el peso asfixiante de su propia negación, habían pasado la noche entera en vela sobre el agua sin capturar un solo pez. El vacío de sus redes era el reflejo exacto de sus espíritus sin la brújula del Maestro. Al despuntar el alba, entre la neblina que flota sobre el agua, aparece una figura solitaria en la playa. No hay coros de ángeles, solo el sonido de la leña seca rompiéndose y el humo de un fuego que lucha por arder en la humedad de la costa. Es el Rey de la Gloria, arrodillado sobre la arena, preparando brasas y pescado para sus amigos exhaustos. La pregunta que llega desde la orilla, flotando sobre el agua calma: «Muchachos, ¿tienen algo de comer?», rompe el último rastro de distancia. Cuando, por su orden, las redes se tensan hasta casi desgarrarse bajo el peso de 153 peces que saltan y golpean la madera, el reconocimiento estalla en el pecho de Juan. «Es el Señor», susurra, y el sonido de Pedro lanzándose al agua fría, nadando con desesperación hacia la arena, marca el ritmo de la restauración. Lo que sigue alrededor de ese fuego de carbón es una sesión de entrenamiento que penetra hasta los huesos. El aroma del pescado asado se mezcla con la tensión de un perdón que no necesita gritos. 3 veces la pregunta, 3 veces la respuesta y 3 veces el encargo que cambiaría la estructura del mundo. Apacienta mis ovejas. En estas mañanas junto al lago, donde el sol se reflejaba como oro líquido sobre las olas, Jesús comenzó a mostrar las capacidades de su nueva naturaleza. Aparecía sin previo aviso entre ellos. Compartía el pan con manos que aún mostraban las marcas de los clavos y les demostraba que su victoria era tan física como la arena que pisaban. No era un espectro, era el prototipo de la humanidad redimida. Durante estas semanas, las instrucciones dejaron de ser lecciones para convertirse en códigos de operación. Les explica cómo cada salmo y cada profecía convergían en ese momento exacto. Galilea dejó de ser una provincia olvidada del imperio para transformarse en el centro de mando de una invasión de paz. Los apóstoles ya no eran alumnos. Estaban siendo forjados como generales de una visión que no se detendría ante ningún trono terrenal. El sol de Judea comenzaba a teñir de un rojo sangre las piedras del templo. Pero en los refugios discretos de los seguidores del camino, la atmósfera era de una electricidad contenida. No eran solo rumores, eran hechos. Jesús no solo se estaba apareciendo a los 11, sino que estaba ejecutando un despliegue táctico sin precedentes. La bitácora de estos días registra un evento que desafía toda lógica humana. Más de 500 testigos, en un solo momento, contemplaron al hombre que el Imperio Romano había declarado oficialmente muerto. Imagina la escena: una ladera en Galilea, el viento agitando los mantos de lino, y de pronto, la presencia. No era una alucinación colectiva, era una asamblea con el Rey del Universo. En estas reuniones secretas, Jesús comenzó a desplegar el mapa de la nueva era. Ya no hablaba en parábolas sencillas sobre semillas y labradores. Ahora, sus palabras eran fuego puro, abriendo las mentes de sus discípulos para que comprendieran los códigos ocultos en los antiguos pergaminos de los profetas. Cada aparición tenía un propósito geográfico y espiritual específico, desde el encuentro privado con Santiago para restaurar su fe, hasta las instrucciones precisas dadas en los montes que rodeaban la ciudad santa. El maestro estaba trazando las líneas de suministro de un ejército que no usaría espadas, sino la verdad. Es aquí donde el misterio se vuelve personal para ti, que estás escuchando. Entender el orden exacto de estas apariciones es entender cómo se diseñó nuestra fe. Por eso, hemos preparado para nuestra comunidad un recurso único: la bitácora de las 10 apariciones. Es un mapa cronológico y geográfico en PDF que detalla cada coordenada donde Jesús se manifestó, a quién se presentó
y el mensaje estratégico que dejó en cada lugar. Para obtenerlo, solo tienes que hacer clic en el enlace de nuestro WhatsApp que encontrarás en el primer comentario fijado. Escribe la palabra Bitácora y nuestro equipo te enviará este documento de estudio para que puedas seguir este video con el mapa en tus manos. No es solo un regalo, es la brújula para entender los 40 días que cambiaron el mundo. Mientras tanto, en Jerusalén, el aire se volvía irrespirable para las autoridades. El Sanedrín intentaba sofocar el incendio de la verdad con sobornos y amenazas, pero era imposible detener un océano con las manos. Jesús estaba demostrando que su cuerpo glorificado no conocía fronteras. Entraba en habitaciones cerradas con llave no para asustar, sino para impartir su paz. Una paz que actuaba como un escudo contra la persecución que se avecinaba. Les mostraba sus manos y su costado, no como trofeos de dolor, sino como pruebas de una victoria legal sobre la muerte. Cada vez que desaparecía de su vista, dejaba tras de sí una certeza más sólida que el granito del templo. El entrenamiento de élite estaba llegando a su punto crítico. Los pescadores ya no miraban al suelo con vergüenza. Ahora miraban al horizonte con la determinación de quienes saben que el mundo que conocían estaba a punto de ser reemplazado por un reino que no tendría fin. El escenario de los 40 días se traslada ahora de las orillas serenas de Galilea a las sombras estratégicas y el aire denso de los montes de Judea. Aquí, la atmósfera ya no es de consuelo, sino de un rigor militar del espíritu que se siente en cada poro de la piel. Imagina el sonido seco de las ramas quebrándose bajo las sandalias y el aroma a tierra antigua y piedra caliza mientras Jesús conduce a su unidad de élite hacia los refugios discretos que rodean la ciudad santa. Ya no hay parábolas suaves sobre semillas. Ahora sus palabras caen con el peso del bronce sobre el yunque, formateando la mente de hombres que están a punto de sostener el peso de la historia sobre sus hombros. Las instrucciones son cortantes, precisas, cargadas de una urgencia divina. No se alejen de Jerusalén. Es una orden de espera estratégica, una pausa tensa antes de la invasión de luz que está por estallar sobre el mundo conocido. Bajo el cielo estrellado de las noches de Israel, donde el frío del desierto cala hasta los huesos y el viento silba entre las grietas de las rocas, el Maestro resucitado les abre el entendimiento de una forma nunca antes vista. Sus manos, que aún portan las costras oscuras y las marcas legales de su victoria sobre la muerte, se mueven en la penumbra de las cuevas mientras les explica que su autoridad no proviene de las legiones de hierro de Roma, sino de una inmunidad espiritual que el imperio no puede procesar ni contener. Ya no huelen a redes mojadas ni a pescado. Ahora sus túnicas de lino están impregnadas del humo de las hogueras donde se forja su nueva identidad. Se están transformando en los generales de una visión global. La pedagogía de Jesús en estas sesiones finales es puramente operativa. Les enseña a ver cada nación, cada lengua y cada tribu no como extraños o enemigos, sino como territorios legales que deben ser reclamados por el amor del Rey. El aire en estas sesiones nocturnas se siente cargado, casi eléctrico. Una vibración que hace que el vello de los brazos se erice. Jesús les habla del Espíritu Santo no como una idea teológica o una influencia abstracta, sino como el combustible real, el fuego líquido que encenderá sus motores de fe y los hará imparables ante los tribunales y las fieras. Les explica el mapa de la resistencia, cómo el perdón se convierte en un arma de liberación masiva y cómo el sacrificio personal es la llave que abre las puertas de las ciudades más amuralladas. Las facciones de Pedro, de Juan y de Santiago, iluminadas por el baile errático de las llamas, muestran ahora la dureza del diamante y la claridad de quien ha visto el final de la historia. Durante estas horas de entrenamiento intensivo, Jesús redefine el concepto de poder. Les muestra que la verdadera conquista no se hace ocupando tierras, sino habitando los corazones. Les entrega el código de ética del reino, la humildad como fuerza y el servicio como trono.
Cada palabra es una pieza de un rompecabezas que ahora, por fin, encaja perfectamente. El manual de estrategia ha sido grabado en la voluntad inquebrantable de 11 hombres que están dispuestos a morir por lo que han visto. Los 40 días está llegando a su clímax. Y mientras el primer rayo de luz del amanecer comienza a tocar las cumbres de Judea, los discípulos comprenden que el mundo que conocían ya no existe. Se preparan para el despliegue final, para el momento en que el maestro físico dará paso al maestro interno, que los guiará hasta los confines de la tierra. El día 40 amaneció con una claridad hirviente sobre el monte de los Olivos, una luz que parecía lavar las piedras del camino y purificar el aire de las tensiones de la ciudad. El viento soplaba con fuerza desde el desierto de Judea, levantando una fina capa de polvo dorado que se adhería a las túnicas de lino grueso de los 11 apóstoles. Jerusalén, vista desde la cima estratégica del monte, parecía una maqueta de piedra, soberbia y orgullo, pequeña e insignificante frente a la magnitud del evento que estaba a punto de fracturar la realidad física. Jesús caminaba por las mismas sendas escarpadas donde semanas atrás el sudor de sangre en Getsemaní y el beso de la traición marcaron su piel. Pero ahora, cada paso que daba resonaba con el peso y la autoridad de quien ha conquistado el abismo y ha regresado con las llaves de la muerte en su mano. El entrenamiento de élite había llegado a su punto de no retorno. Las últimas instrucciones del rey no fueron un susurro de despedida, ni un consuelo emocional para amigos afligidos. Fueron un rugido de mando que cortó el viento de la tarde. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con esta declaración legal, el mapa de la bitácora se expandió hasta que el horizonte mismo pareció encogerse ante su vista. Jesús les entregó las coordenadas finales de la invasión de paz. Jerusalén, como centro del conflicto, Judea y Samaria, como territorios de expansión, y hasta lo último de la tierra como el destino final de su gloria. Mientras los bendecía con las manos extendidas, revelando las cicatrices profundas que ahora eran sellos de autoridad suprema y no marcas de derrota, la física de la tierra comenzó a ceder ante la ley del espíritu. Sin estruendo, con una majestuosidad que silenciaba el ajetreo de la ciudad a lo lejos, Jesús comenzó a elevarse. Una nube de gloria, densa, pesada y brillante como el metal líquido. El Shekinah que una vez habitó el templo, descendió para envolverlo, ocultándolo de su vista física para grabarlo a fuego en su visión interna para siempre. El espacio que antes ocupaba su cuerpo ahora estaba lleno de una presencia que no se podía tocar, pero que se sentía en el centro del pecho como un fuego contenido. El silencio que siguió a la ascensión fue roto por el fulgor cegador de 2 mensajeros de vestiduras blancas, cuya luz competía con el sol del mediodía. «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?». La pregunta actuó como un detonante, activando el cronómetro de la Gran Comisión. Los 11 hombres que bajaron de ese monte, con las sandalias golpeando rítmicamente las piedras del descenso, ya no eran los mismos discípulos que subieron. Sus rostros, antes marcados por la duda y el rastro de las lágrimas, mostraban ahora la determinación inquebrantable de los conquistadores. Ya no buscaban un reino político ni la aprobación de los hombres. Ahora eran los portadores de un fuego que ninguna cadena, ningún azote y ninguna cruz podría detener. La bitácora de los 40 días se cerraba físicamente en el Monte de los Olivos, pero la invasión de luz acababa de recibir su orden de despliegue. Jerusalén no lo sabía. Las legiones de Roma no lo sospechaban. Pero el mundo que conocían acababa de empezar a morir, para dar paso a un reino que no tendría fin. La ascensión no fue el final de la historia, sino el inicio de una era que aún estamos viviendo. Los 40 días que acabamos de recorrer definieron el ADN de nuestra fe y trazaron el mapa de una misión que hoy llega hasta ti. Si quieres profundizar en estas coordenadas y tener en tus manos el estudio detallado de cada lugar donde el rey dejó su huella antes de partir, recuerda que nuestra bitácora de las 10 apariciones está disponible para ti. Haz clic en el enlace de WhatsApp en el comentario fijado, envía la palabra bitácora y únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad.
No permitas que estos 40 días sigan siendo un vacío en tu conocimiento bíblico. Reclama tu mapa hoy mismo. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo de esta saga bíblica, donde veremos cómo este pequeño grupo de hombres, armados solo con una promesa, enfrentaron al imperio más poderoso de la Tierra. La historia continúa, y tú eres parte de ella.